armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Tras el desastre de Anual, las tropas supervivientes, reagrupadas por el general Navarro, terminaron concentrándose en Monterruit, a tan solo 30 kilómetros de Melilla, sufriendo un terrible asedio que duró 12 días. Hola amantes de la historia, soy Francisco Garzacampa y esto es Bellum Artis. Hoy viajamos al norte de África para conocer el asedio a Monterruit. Tras el desastre de Anual, nada parecía que podía paralizar la muerte y la desesperación. Ni los muros ni las defensas de Monterruit paralizaron el terror del desastre. Vamos a ver el asedio de Monterruit con Carlos Sánchez Tarrago. Pero antes, como siempre, os recuerdo que nos podéis ayudar para seguir viajando en la historia, dando a me gusta, dejando un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. También, si queréis, podéis invitarnos a un café en los sistemas de micromecenazgo en patreon.com, en PayPal y Bizum. Ya no os molesto más y comenzamos este viaje con la ayuda de un nuevo amigo de Bellum Artis para conocer el desastre tras el desastre de Anual. Hola Carlos, ¿qué tal? Sí, aquí se superpone, oigo la repetición de fondo. Ah, puede ser el YouTube, apaga el YouTube. ¿Ya lo apagaste el YouTube? ¿Quién? ¿Ahora bien ya? Sí. Vale, es que tenías el YouTube abierto, era por eso. Pues encantado de contar contigo. Tengo aquí tu libro, 12 días de asedio, en el que cuentas, digamos, el desastre de Anual, pero sobre todo el desastre de Monterruit, ¿no? El lugar que... No, que se superpone, oigo una voz de fondo y no es mío, ¿eh? No, tiene que ser tuyo, tienes que tener el YouTube... Hay una la grabación de esto, sale ahí, no sé por qué. ¿Tienes el YouTube abierto? ¿Tienes el YouTube abierto? Que me enseñaste una captura antes del YouTube. No, pero... La gente no... Yo lo oigo bien, ¿eh? Yo no oigo nada. Espera si hay eco aquí. A ver, espera, si no... No, apago el teléfono. No, apago el teléfono. Tengo apagado el teléfono. Vale, no. No, digo el YouTube del ordenador, no tienes, ¿no? No, pero... Ah, no, tú, yo de ordenador, espera. Sí, Yo creo yo creo sí. que lo tienes. Es eso lo que Sí, lo es tenía. eso. Ah, perdona. Nada. Sí, te había comentado que tenías que silenciarlo si querías verlo. Sí, Pues, no, es sí. que no me había dado cuenta que estaba aquí el S, como estaba aquí un No segundito. pasa nada, tranquilo. Cosas del directo. Sí. Pues, Carlos. Uy. Vale, un segundito que voy a apañar las escenas. Mientras tanto, apaño yo un poco aquí la idea. La idea es hablar de Monterruit, el desastre, el asedio de Monterruit. Ya sabéis que en Bellum Artis dedicamos varios programas al desastre anual. Hablamos de Igeriben, hablamos de los regulares en el desastre. Hace poco, con Miguel Castro Pereiro, hablamos de vidas cruzadas, ¿no? Vinculadas al desastre anual. Y hoy toca el turno
de hablar de Monterruid. Un tema muy interesante. A ver si podemos resolver el problema técnico con Carlos. Y si no, pues anulamos el programa. Ahí está. Un segundito, ¿eh? Hola, Carlos, ya estás aquí, ¿no? Sí, que ha habido un problema, sí, con esto, vale. Ya estamos, ya está todo solucionado, perfecto. Lo siento, Pues ahora volvemos a hablar de tu libro, que lo tengo aquí, 12 días de asedio en Monterruid, y un poco contarnos, ¿no? Por qué esta, no puedo decir pasión, ¿no? Pero este interés tuyo por Anual, porque le dedicas varios libros a... Sí, bueno, entre otras razones porque yo he vivido muchos años en Marruecos, viví 25 años, nací en Melilla, viví allí mis primeros 12 años, viví en el Ayun durante la Marcha Verde trabajando allí, es decir, que a mí el tema en el norte de África ha pasado más de la mitad de mi vida. Entonces, bueno, pues todo el tema del protectorado es un tema que siempre me ha interesado, ¿no? Y dentro del protectorado, obviamente, Anual. Y me empecé a interesar a raíz de la pandemia, ¿no? Como mucha gente, quise informarme un poco sobre Anual. Era el año previo al centenario. Y bueno, pues buscando información, me encontré con un personaje que me interesó. Empecé un poco por curiosidad. Y surgió mi primer libro, que era El Padre Revilla, ¿no? Era un capuchino oficial del ejército, que precisamente llegó a Marruecos, llegó a Melilla, pues tras el desastre Anual, ¿no? Y fue de los primeros que entró en Montearruy. Entonces, dentro de toda esa documentación que fui adquiriendo, Montearruy precisamente, dentro del desastre Anual, para mí es el suceso más trágico, ¿no? Y me quise informar bastante y bueno, a raíz de eso pues surgió este libro, que es un ensayo, como todos los que he hecho son ensayos históricos. Están basados, pues bueno, documentación sacada de archivos fundamentalmente o de la prensa de aquel momento. Pues justo hace unos días, en el programa que hice con Miguel Castro Pereiro, que hablamos de vidas cruzadas, ¿no? O vidas entrecruzadas en África y en la guerra civil, hablamos de este hombre que fue ejecutado en la guerra civil por los nacionales, es decir, por los falangistas. Sí. Bueno, era considerado como cura rojo. Sí. Y efectivamente, bueno, ya que citas a Miguel Castro Pereiro, pues que ha sido mi valedor para el programa, y tampoco he tenido la oportunidad de darte las gracias pues, por darme la oportunidad de participar en este programa. Y después, bueno, pues agradecerte no solamente la divulgación que haces de historia, sino la posibilidad que nos da a los que escribimos libros, pues bueno, pues de informar, ¿no? a los interesados en la historia, pues de todas las cosas que escribimos, ¿no? Yo lo que tengo claro al abrir el canal, ¿no? Primero tenía un blog que hacía yo, bueno, alguna, ¿cómo se dice esto? Bueno, mi crítica literaria, ¿no? Pero más bien un resumen del libro, ¿no? Después, cuando creé el canal, mi idea era hacer como presentaciones de los libros, pero que fuese a su vez no solamente una presentación de un libro, sino un tema, ¿no? Es decir, vamos a aprender tal cosa. Y lo hacemos con una persona que investigó sobre el tema. Y yo creo que aunque mucha gente después no se anime a leer los libros, por lo menos ya el programa va a lograr el objetivo, ¿no? De divulgar la historia, ¿no? De dar a conocer este Monterruid, y aquellas personas que quieran después saber más, que tienen tu libro y una recomendación del libro, viendo un poco el contenido que tú como autor expresas sobre el libro, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que en Bellum Artis nadie tiene que decir vengo a hablar de mi libro, porque yo ya doy pie al comienzo de todo, ¿no? Pues gracias a ti por venir y sobre todo por escribir el libro que va a quedar ahí, este libro sobre los 12 días de asedio a Monterruid y un momento trágico de nuestra historia, que seguro que muchos vimos las escenas, ¿no? De muerte, de cuerpos abandonados a las bestias, ¿no? Allí en mitad, ¿no? de un erial, ¿no? Ahí en el norte de África. Pues vamos a ver cómo llegamos ahí, ¿no? Y después un poco ver el sufrimiento de esos soldados durante los 12 días de asedio, pero sobre todo casi peor de los supervivientes, ¿no? Que pasaron presos mucho tiempo, algunos. Sí. Bueno, yo, como realmente del tema ya han hablado aquí anteriormente. Ha habido programa que se ha hecho sobre Anual, un programa que hizo Gerardo Muñoz, y pues
Castro Pereiro, que hizo un programa sobre los personajes de aquí. Bueno, yo para no alargar mucho el tema, voy a dar un poco por conocido todo lo que pasó, ¿no? Para no hacer un recorrido otra vez de Anual hasta Montearro, hasta lo que fue la llegada allí, y centrarme un poco más en lo que fue Montearro, si te parece, o Sí. hacemos una introducción previa. Porque, bueno, dentro de la cronología del desastre de Anual, para mí es la que se inicia el 1 de junio con Amarrán, la ocupación y la pérdida. Después estaría Igueriben y el 22 de julio, que es cuando realmente se produce el desastre, pero el momento trágico del desastre se produce en Montearruy, con ese asedio que va a durar 12 días, ¿no? De hecho, cuando Antonio Maura se reúne con el rey, es decir, cuando Alfonso XIII le propone formar gobierno, que sería el quinto de Antonio Maura, lo primero que le dice a Alfonso XIII es que, siendo grave lo de Anual, lo más grave era no poder ir a socorrer a Montearruy, ¿no? Entonces, bueno, yo el libro yo lo he visto, o sea, yo lo que quería hacer 100 años después, porque claro, para juzgar todo lo que ocurrió en Montearruy, hay que situarse en el momento que se produjo. Es decir, hoy desde nuestra posición, desde nuestra situación, es muy difícil hacerse una idea de lo que pasó allí, ¿no? Yo he querido un poco abstraerme y estudiar los cuatro escenarios que se daban allí en Montearruy. Es decir, como si hoy día, 100 años después, tuviésemos la posibilidad de ver esos cuatro escenarios, que efectivamente hoy día lo podemos ver porque tenemos toda la información que en aquel momento no se disponía. Entonces yo he querido estudiar cuatro apartados. Primero, ¿qué es lo que pasó en el interior? Esos 12 días de asedio, ¿cómo se vivió en el interior? El segundo escenario... No, sigue. Después te hago una pregunta. El segundo escenario sería cómo vivió el gobierno esos 12 días, ¿no? Cómo se vivió el gobierno. Entonces, afortunadamente, tenemos las conversaciones transcritas de las conferencias que diariamente mantenía el ministro de la Guerra con el alto comisario. Un tercer escenario sería también, o paralelo a ese, la prensa, ¿no? Cómo la prensa cada día iba informando de esa situación, de la situación que se producía. Y una cosa importante, factor importante que se produce en Montearruy, es decir, el tema que se suscita en Montearruy es el del socorro. Había 3.000 españoles, 3.000 españoles ahí, 3.000 compatriotas, 3.017, bueno, según las fuentes. Y bueno, a cerca de 40 kilómetros de Melilla, pues sobre todo desde la península, no se podía entender que no se fuese a socorrer a esas 3.000 personas. Entonces, esa controversia del socorro es un tema también importante que analizo, que después hablaremos. Y otro tema también, es decir, la otra pantalla sobre Montearruy sería, pues bueno, cómo se vivió en la política, ¿no? Todo eso, fundamentalmente en el Congreso. Es decir, en el Congreso de los Diputados se abre un debate que se abre después de Anual, se abre en octubre, hasta el 20 de octubre no se abre el Congreso, curiosamente, a pesar de la gravedad, no se abre hasta el 20 de octubre, y ahí es donde se analiza la política del gobierno en Marruecos. Y yo ahí he tratado de recoger las opiniones de diversos diputados que hablaban sobre el tema de Montearruy. Es decir, allí en esos debates que se producen, son casi 30 debates desde octubre hasta diciembre en el que se analiza la política de España-Marruecos, se analiza la política del gobierno de Allende Salazar, que había dado paso al gobierno de Antonio Maura, y ahí pues recojo las intervenciones donde evidentemente se debaten muchísimos temas, el tema de la responsabilidad, el tema de la organización, el tema del ejército, pero yo he querido recoger los que hablan expresamente en Montearruy. Es decir, hay varios diputados que se centran en Montearruy, en el socorro a Montearruy, y en lo que se produjo. Y ese es un poco el esquema del libro, que el lector cuando vea, bueno, pues va a ver los cuatro escenarios.
lo va a ir viendo de uno en uno, pero bueno, después se puede hacer una idea de cuál era el escenario real de Monte Arruy, de la serie. Pues lo primero que te iba a preguntar, no vamos a meternos en anual, ni por qué se va anual, ni cómo se sale de anual y se llega a Monte Arruy. Vamos a explicar un poco qué sucede, ¿no?, en esos momentos de que llegan tropas aquí a Monte Arruy. La primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué era Monte Arruy previamente? ¿Qué tipo de acuartelamiento era? Sí, bueno, Monte Arruy era una posición que había, es una posición que se toma en el año 1912, se toma en enero de 1912, era una posición que estaba sobre la llanura del Garé, y esa posición era la que dominaba la única aguada que había allí, ¿no? Entonces, bueno, pues allí iban los nómadas allí un poco a aprovisionarse de agua. Y precisamente esa toma de Monte Arruy, que se hace en 1912, uno de los que participan en la toma va a ser precisamente Berenguer, Damaso Berenguer. Entonces, como teniente general, va a ser uno de los que va en la vanguardia, se toman a través de 4 columnas. Y hay también una cosa curiosa que sí que me gustaría destacar, que es que como consecuencia de esa toma de Monte Arruy, que el que llega primero que la toma es el general Pereira, pues se hizo un paso doble, que se llama la toma de Monte Arruy. Es la única, es un paso doble que se ha descubierto un poco hace poco, se interpretó hace poco, y lo compuso un requenense, músico de Requena muy famoso, muy conocido, dedicado al general Pereira, que es el primero que llegó con la columna, ¿no? Y me llama la atención porque efectivamente sobre Monte Arruy, sobre todo las marchas militares, ¿no?, que están dedicadas, bueno, pues se han dedicado a muchos acontecimientos. Sobre Monte Arruy la única que hay es la de la toma, que es una música muy bonita, se puede ver en YouTube, se puede oír escuchar. Que la gente busque, porque si lo pongo yo tengo problemas, mejor que lo busque. Sí. Y bueno, yo cuando doy alguna charla en algún sitio, sobre todo en pueblecitos pequeños, donde sí que puedo saber los nombres de los que han fallecido ahí, pues gracias a mi amigo Rafael Contreras Cervantes, que es uno de los estudiosos que tiene todos los nombres de anual, tiene una base de datos, pues yo creo que junto con la de Javier Sánchez Regaña son de las más importantes. Entonces me dan los nombres de los que, cuando voy a un sitio, voy a Monforte, he ido a Jerez de los Caballeros. Oye, Rafael, ¿quiénes son los que fallecieron aquí? Y eso, cuando hablo sobre anual, pues a la gente le pongo los fallecidos de su ciudad, que hace que la gente realmente conozca que anual, bueno, fue un acontecimiento que tuvo influencia en todos los sitios. Es decir, fueron muchas familias las que sufrieron eso, ¿no? Y le pongo una música que merecía dedicarse a ello, yo se la dedico, que es la famosa de La muerte no es el final, ¿no? Que es una música además que es muy curiosa porque yo creo que mucha gente no lo sabe. Esa música la compuso un sacerdote, se llamaba Cesario Garabaín, me parece, Azurmendi. Compuso para un organista de la parroquia que había fallecido, y el teniente general Sáenz de Santa María en 1981 la oyó y la incorporó para el ejército. Y es la que oímos siempre, ¿no? Es la que oímos siempre cuando hay un fallecimiento, un homenaje a los soldados fallecidos, se escucha esa música, esa canción. Y a mí es la que me gusta destinarla, pues, como homenaje no solamente a lo de Monte Arruy, sino a todos los caídos en anual. Carlos, unos pocos artículos que hay en internet que cuentan esa historia de la canción están en Bellum Artis, que tengo yo la historia de la canción, ¿sí?, de La muerte no es el final. Pues, en el blog, lo escribí en el 2015, ya llovió. Pues me alegro, porque a mí es una canción que me gusta. No, a mí me gusta mucho. De hecho, mi padre, bueno, cuando falleció sí que pusimos esta canción. Bueno, pues sí. Bueno, entonces hablábamos de Monte Arruy, esa posición que se ocupa en 1912. Y en torno a la llanura del Garé, pues bueno, va a surgir la compañía de colonización, van a surgir las compañías agrícolas, en el que se va a dar trabajo, pues bueno, a colonos españoles, se van a traer de Argelia fundamentalmente, se va a dar preferencia a los soldados, se les da unas tierras y al mismo tiempo vivienda, es decir, se
que produce una colonización agrícola y urbana al mismo tiempo. Y ese era el Monte Arruy, pues bueno, que nos vamos a encontrar después en 1921, cuando efectivamente las tropas llegan con el general Navarro, llegan los 3017, bueno, se concentran allí los 3017, ¿no? Puesto que había un destacamento pequeño allí en Monte Arruy. Pues tenemos ya este escenario, este es el escenario, un pequeño acuartelamiento con un pequeño murete, ¿no? Perimetral, no es una gran fortaleza, es más bien un cuartel que tiene un muro un poco para, digamos, alejarlo de lo que sería a lo mejor los asentamientos cercanos, ¿no? Pero no es una posición fortificada como tal. No, era una posición pequeña. Además, yo cuando leo siempre se dice, no, era una posición, cuando se habla de la superficie de esa posición, ¿no? Se dice, es la tercera parte de la Puerta del Sol. Yo siempre he leído esa referencia, ¿no? La tercera parte de la Puerta del Sol. No, es casi, yo creo que todos conocemos la Puerta del Sol, y la tercera parte de la Puerta del Sol es muy pequeña, muy reducida. La Puerta del Sol, la superficie que tienen, datos que he consultado yo del Ayuntamiento de Mar, son unos 12.000 metros cuadrados, en algunos dicen 10.900, es decir, que vendría a ser lo que es la Puerta del Sol, que ya es una superficie razonable, porque un tercio de la Puerta del Sol, ahí no cabrían absolutamente. Eso es razonable siendo pequeño, ¿no? Pero claro, porque concentrar ahí en ese interior todas esas instalaciones, sobre todo 3.000 personas, cuando era un destacamento que estaba capacitado, pues estaba pensado para muy pocas personas, algo que tampoco se entiende, porque era una base importante dentro de las posibilidades de la proximidad de Melilla, aunque claro, como estaba en una zona que en principio no era conflictiva y demás, pero debería haberse constituido en una zona importante pues para eso, una posible retirada o para un posible... Aparte de lo que sería el edificio central, había como unos edificios cerca que eran establos para la caballería y eso, ¿no? Sí. Y bueno, y en la parte, ¿cómo se vivió el interior? Bueno, pues el interior, yo creo que lo cuenta muy bien. Hay dos libros, ¿no? Eduardo Pérez Ortiz, en un libro que escribió en 1923, que en principio se llamaba De Anual a Monte Arruy, Diario de un cautivo. Después el libro se tituló 18 meses de cautiverio, ¿no? Porque ahí Eduardo Pérez Ortiz recoge no solamente el cautiverio, sino, no solamente el asedio, sino lo que fue el cautiverio. Y ahí, bueno, está escrito en septiembre de 1923, es decir, que prácticamente al poco tiempo, porque el que escribe después, Sigifredo Sainz, ese lo hace en 1924, lo hace después. Pero bueno, más o menos los que han leído, si no son libros que se pueden descargar en internet, pues bueno, ya son conocidos todos los episodios que se pasó en el interior, ¿no? Los personajes que Miguel Castro Pereira reseñaba magníficamente, lo muchos que podíamos destacar allí, pues desde Primo de Rivera, el teniente coronel, ¿no? Que una granada, como consecuencia de una granada, hay que amputarle el brazo y muere de gangrena. Se habla de que le intervino, eso es otra cuestión que plantea un poco duda. En algunos se dice siempre que fue el médico Felipe Peña, en otros fue el capitán Teófilo Rebollar. Bueno, yo creo que como estaban ahí los 4 o 5 médicos, debieron intervenir todo. Y bueno, otros personajes que son dignos de reseñar, que en el interior que se producen. A mí me gustaría, como se ha hablado de otra persona, de la cantinera Juana Martínez, se olvidan un poco de María Gómez, ¿no? Que realmente era la cantinera de Monte Arruy. Y esta María Gómez, curiosamente, es un personaje. Yo que cuando voy a Madrid, vivo en la zona de Lavapiés y colaboro allí con un periódico de historia del barrio, y precisamente buscando, iba a hacer la información de la calle Olivar, me encontré con esa calle Olivar donde vivía María Gómez. Vivía en un barrio que era un barrio, pues bueno, de gente muy humilde, y esta mujer se va de Lavapiés, va a Melilla, pues con su marido, en principio, bueno, pues intentando buscar fortuna, ¿no? Y monta allí una especie de bar y a continuación se va a Monte Arruy con su marido,
y el marido después debió desaparecer y fue una de las que sufrió pues un cautiverio más doloroso, ¿no? Porque fue herida 3 veces, era de las personas que acudió, que hizo la guarda con los demás, y después no tuvo el reconocimiento que tuvo Juana Martínez, ¿no? Que sí tuvo un reconocimiento mayor, no es que fuese grande, pero bueno, y es un poco también hacer un homenaje a las cantineras que se merecen, como dicen muchas veces las personas que intervienen en ese programa, o sobre todo la del grupo de Anual, ¿no? En 2021, que es al que yo pertenezco y en el que hay grandes conocedores de la historia que no han escrito libros, pero que son realmente personas que nos descubren pequeños episodios que son los que nos permiten después construir esta gran historia, ¿no? Entonces también ese tipo de personas merecen un homenaje a muchos de ellos, conocidos, como José Ortín, Domingo Llosa o Ana Ruiz. Es decir, hay muchos estudiosos ahí de Anual que realmente pues nos permiten dar a conocer un poco más esa historia. ¿Y qué unidades? Ese sería un poco... Sí, y yo entonces en el libro como eso lo doy un poco por salir, y lo que en el libro yo intento aportar documentación que sea un poco nueva. Ahí lo que recojo son las crónicas que publicó un periodista que es Juan Manuel Mata Domínguez, un periodista de Gerona, pero bueno, había colaborado en varios medios, en La Acción, en El Mentidero, junto a que era director, iba un poco de la mano del director, que era Manuel Delgado Barreto, un personaje que después aparecerá en el último libro que he escrito, aparece allí en el tema. Y él escribe unas crónicas que se publican en noviembre en la Correspondencia de España. Son crónicas muy interesantes, yo las he transcrito enteras porque realmente, así como los libros de Eduardo Pérez Ortiz o de Fredo, pues sí, dan datos precisos, acontecimientos precisos. Estas son una especie de crónica que dan un conocimiento más amplio de cuál era el ambiente, un poco del asedio, por la tragedia que evidentemente suponía ese asedio. Y realmente, bueno, pues leer esas crónicas pues te ayuda a comprender cuál era, bueno, pues la angustia tan terrible que se debió de vivir allí durante esos 2 días. Y en esas crónicas, ¿no? Que algunas ya conocemos, ¿qué unidades se resguardaron aquí? Es decir, algunos, yo sé, los de Alcántara, algunos de los de Alcántara, y todas las tropas que fueron, bueno, escapando de Anual, ¿no? Y de los demás bloqueos que había entre Anual y Montarruiz, ¿no? Perdona, es que no te Digo, oí. ¿qué tropas o qué contingentes se resguardaron aquí en esos 12 días de asedio? Sí, pues bueno, fueron todos esos, todos los que se fueron, todos los que fue reagrupando el general Navarro, más lo de otras posiciones que se fueron añadiendo ahí, se juntaron allí todos los efectivos. Bueno, algunos escaparon, es decir, algunos cuando llegaron allí, algunos siguieron hasta Melilla, ¿no? A Melilla llegaron gente que no se quedaron en la posición, algunos llegaron. Por eso a Melilla llegó el testimonio de algunos soldados contando lo que había sido eso. Sí. Aquí yo tengo unidades del Regimiento África, de Melilla, Ceriñola, San Fernando. Sí. San Fernando, Ceriñola, sí, todo eso, regimiento. Y no se sabía nada, y eso que hubo un primer reconocimiento, es decir, los primeros que conocen el desastre de Anual fueron dos, fue un civil, ¿no? Fue un periodista, José Espinosa, del Liberal, bueno, fue novedoso porque el periódico contrataron a un piloto, que además es un piloto famoso, Javier, estaba en el Hotel Palace, y bueno, lo contrataron y hicieron un viaje de estos rápido. Se entrevistaron, además, se llegaron a entrevistar con Berenguer y con Sanjurjo, y fueron los que contaron un poco cuál era la imagen, lo que vieron, ¿no? Y bueno, curiosamente no se empleó, ¿no? La aviación jugó un papel
Escaso. bastante importante en esto, ¿no? En muchos casos por ausencia de no haber aprovechado esos medios, pues para haber tenido un conocimiento más grande de lo que pasaba, porque de hecho cuando José Espinosa, cuando el periodista consigue entrevistarse con Berenguer, con Damaso Berenguer, lo que le pregunta, Berenguer le pregunta que cómo está, qué es lo que ha visto, que está la situación, ¿no? Después lo que pasa, el periódico, bueno, publica un número que tiene un éxito extraordinario, lo que pasa que después le censura, ¿no? El periódico es censurado porque, claro, las imágenes y las cosas que contaba, pues no debió ser, no eran propicias en aquellos momentos. A día de hoy esas imágenes también te las censuran, te digo yo. Sí, sí. Pero claro, son los primeros que lo vieron, además sobrevolaron de una manera y bueno, y tuvieron que aterrizar en Melilla en condiciones también desfavorables, tuvieron algún pequeño percance, es decir, que fue un viaje pues bastante aventurero, peligroso, pero bueno, tuvo. Y es un tema que no se ha tocado mucho, ¿no? Lo que fue ese viaje de los dos. Y ese es un poco el escenario que había en el interior de Monte Arruy. Entonces, ¿qué pasaba en Monte Arruy? ¿Cómo vivió el gobierno todos estos hechos? Bueno, pues podemos saberlo como he dicho antes, por las conferencias que pronunciaban diariamente. Yo sobre las conferencias quisiera hacer hincapié en cosas que es importante, es decir, porque a la hora de juzgar todo eso hay que tener en consideración, son muchos elementos los que hay que tener en consideración para analizarlo, ¿no? Y el tema de las conferencias, aparte de la importancia en sí, hay que tener en cuenta que hay unos datos importantes que son esas conferencias se celebraban diariamente, no solamente durante esos 12 días, es decir, que hay conferencias previas, después conferencias posteriores. Yo esas conferencias he leído muchas hasta el año 22, hay muchísimas conferencias que están transcritas. Y empezaba normalmente a las 8:30 de la tarde y duraba, es decir, las conferencias aparecen transcritas con la fecha en la que se inician, con la fecha que terminan. Normalmente eran las 8:30 a las 10 de la noche. Hay en algún caso en que esa conferencia se celebra antes en esos días y alguna. ¿Eso qué significa? Eso significa no solamente que las conferencias tenemos la oportunidad de verlas, sino que vemos cómo dos altos cargos del gobierno, es decir, un ministro de la guerra y un alto comisario, con la carga de trabajo que evidentemente llevaban, a las 8:30 de la tarde se concentraban para escuchar de la otra parte, es decir, para mantener una conversación sobre los problemas que había. Hay que tenerlo en cuenta también, es decir, y esto era sábado, domingo, todos los días. O sea, algunas veces que había algún problema con corte de comunicaciones, pero diariamente se mantenía. Y es muy interesante las conferencias, yo las he transcrito íntegras también, porque así el lector se da cuenta no solamente de lo que en ese momento estaba en la mente de los dos, lo que se estaba dilucidando, cómo durante esos días no solamente se seguía Monte Arruy, se seguía un poco el tema, pero se seguía con lo que era la inercia de los asuntos normales, ¿no? Porque sobre Monte Arruy en esas conferencias pues se van destacando pequeñas cosas. Mira, hay una cosa que voy a leer aquí que es un personaje del que hablamos ya aquí en Belum Artis muchas veces. Es el 9º día de asedio. Sí. Mira, voy a buscar aquí una foto. Que no encuentro. Espera. Me dicen aquí. Por mi parte, dice el alto comisario, por mi parte nada más que rogarle comunique al general Primo de Rivera triste noticia, fallecimiento de su hermano, que ha muerto honrando el apellido que lleva. Sí, pero dice el ministro, es anterior. ¿El qué? Sí, es anterior a las 9. El 9 es el día de la rendición. Es así. Esa comunicación la hace antes, el día 5, el día 6 que muere, sí. Vale, pero aquí pone 9º día, debe ser que se lo comunica más tarde.
Bueno, perdón, noveno Sí, día. sí, 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 Noveno sí. día, no el día 9, perdona. Sí, el día 6, efectivamente. Es el noveno día, Y sí. dice el ministro: uno, mi tributo al que vuestra excelencia Sí, dedica al teniente coronel Primo de Rivera, y me honraré cumpliendo cerca de su hermano sí, el deseo de vuestra excelencia. Hasta sí, mañana, termino a las 23:08. Y ya sí, pasa al día efectivamente. siguiente. Digamos, Sí, sí, la forma que tienes un poco en esta parte del libro, que es un sí. poco la conferencia, pero después también metes en el mismo punto las notas de prensa, ¿no? De ese día. Sí, es un poco para ver, yo quería hacer ver porque, es decir, esa desinformación que había lógica de aquella circunstancia, es decir, cómo se vivió de distinta manera, es decir, mientras en el interior de la posición se estaba viviendo una angustia terrible, el gobierno tenía una información imprecisa, porque en muchos casos las comunicaciones no se podían establecer, entonces era un desconocimiento absoluto, no se sabía lo que había, y por otra parte, la prensa solamente reflejaba aquellas noticias que le llegaban y con la tardanza normal, es decir, que las noticias no llegaban diariamente. De hecho, los primeros, fundamentalmente la fuente de información era de Melilla, era el telegrama del RIC, lógicamente, que estaba más cercano a la comandancia general y era donde recibía todas las noticias. Hay Mm. algunos periodistas que se desplazan allí, empiezan a llegar ya el día 2, empiezan a llegar, incluso antes algunos, empiezan a llegar, por ejemplo, Eduardo Ortega y Gasset, Juan Manuel Mata, que llega el día 4, y el día 5 ya manda una crónica, la primera crónica que se publica el día 9 de la correspondencia. Es decir, para que se vea entonces que mientras el periódico anunciaba una cosa, ¿no? Decía, pues, las tropas del general Navarro han llegado, ¿no? Y resulta que ya llevan allí 2 o 3 días. O incluso se dan noticias que después no son reales, ¿no? Noticias muy eufóricas, se pensaba que iban a salir, que tal, y esa realmente no se producía. Y hablando del telegrama del RIF, que a mí me gustaría también hacer un pequeño homenaje, porque para estudiar todo el tema del protectorado es un periódico que es básico. El telegrama del RIF, además estaba dirigido por un gran director, que era Cándido Lovera Granadino Fidela, que había sido oficial, había sido capitán de artillería. Por eso estaba muy vinculado y tenía una información privilegiada, un periódico que lo había fundado en 1902. Y en el asedio hay un episodio curioso, y es que precisamente uno de los aeroplanos que van a aprovisionar el interior, y ya sabemos lo que producían con los aeroplanos, ¿no? Que en la mitad de los paquetes Sí, sí. pues caía fuera. Uno de los paquetes que cae, que va dirigido a un teniente, el teniente Gay, llega a un periódico del telegrama del RIF, en el que se anuncia la llegada de 50.000 soldados a Melilla. Claro, eso suponía un estado de euforia, decía, que si llegan 50.000 soldados a Melilla nos van a recibir, ¿no? Lo que pasa es que ese periódico era del día 1 de octubre, y el 1 de octubre era lunes, y el telegrama de Melilla los lunes no se publica. O sea, perdón, el telegrama del RIF los lunes no se publicaba. Es un periódico que se había confeccionado únicamente con la intención de dar ánimo a la tropa. Periódico que mantuvo el nombre del telegrama del RIF hasta el año 63, después cambió el telegrama de Melilla. Y yo digo que a mí me gusta rendir un tributo porque yo fue con el periódico con el que aprendí a leer. O sea, yo aprendí a leer en el telegrama del RIF, porque en mi casa, lógicamente, llegaba el periódico, esa época había en Melilla, y yo el telegrama lo leía. Incluso mi abuela, fuimos, padre lo destinaron a la península, me lo seguía mandando los domingos y los martes, porque el lunes no había, porque ahí aparecía la crónica del Melilla, ¿no? El Melilla Club de Fútbol, que yo era aficionado. Eso lo digo como curiosidad del telegrama, pero que es un periódico importantísimo y donde, bueno, cualquiera que se quiera documentar o conocer tiene que leer forzosamente. Está digitalizado, afortunadamente, se puede acceder a esa fuente de información que es muy importante. Y una pregunta, cuando hablaste de esos 50.000, ¿no? Que llegaron a Almería, que no llegaron, pero sí llegó, por ejemplo, la Legión llegó con esa marcha famosa que hicieron una especie de medio maratón ahí hasta de Ceuta y de Ceuta a Melilla. Dieron ánimos y poco a poco se empezó esa campaña de recuperación del territorio, pero poco a poco.
Pero poco a en poco. ningún momento se llegó a pensar una consolidación de las tropas para llegar a Monterruiz rápido, o era imposible con lo que quedaba. Sé que No, por bueno, ejemplo, los regulares. eso entra dentro ya de lo que es el socorro. Es decir, se plantea el socorro a Montearri desde el primer momento. Pero curiosamente ya desde el primer momento, en la conferencia del día 29, el día 29 ya hay que tener en cuenta que, el, los efectivos de la comandancia de Melilla habían quedado totalmente diezmados, ¿no? Incluso los jefes. Muere Silvestre, y hasta el día 31 no se nombra a su sucesor, a Cavalcanti. Es decir, Cavalcanti llega al 31 y durante esa fecha Berenguer solicita nombramiento de generales en comisión de servicio, que se lo aprueba. Y el único que llega allí, que asiste, es el general Sanjurjo, que era el que mandaba las tropas de Tetuán. Y en alguna de esas primeras conferencias, precisamente, Damaso Berenguer lo que dice, bueno, llegan las tropas totalmente desorganizadas y no había, los jefes no estaban, dice, el único general en el que tengo confianza es en el general Sanjurjo, porque los que llegan allí no tenían conocimiento del territorio. O sea, llega Cavalcanti, que es el que va a sustituir a Silvestre. Cavalcanti estaba de gobernador militar en Vitoria. Y Cavalcanti, mucha gente no sabe que estaba casado, llega con la hija de Pardo Bazán, Blanca Pardo Bazán. Cuya madre había muerto 2 meses antes, el 12 de mayo. Por eso muchas fotos que se ve en la Cruz de Montearri y demás, en la misa que se ve con la duquesa de la Victoria, se ve una mujer de negro y era ella Blanca, la mujer de Cavalcanti, Que era un usar de caballería, usar, ¿no? Sí, era de caballería. Y que había sido, o sea, era la segunda hija de Pardo Bazán. El primer hijo, el primero que era hijo, el primogénito, Jaime, muere en la guerra civil, lo asesinan a él junto a su hijo de 19 años, mata a los dos. Y la tercera hija, Carmen, no estaba soltera, vivía con su madre, murió antes. Es decir, que desaparece, ellos, Cavalcanti, no tenían hijos, desaparece la descendencia de Pardo Bazán. Y los otros generales que van llegando después, que se nombran, que van a llegar el día 31, el día 1, pues va a ser Cabanilla, que era general de húsares en Madrid, va a ser Francisco Neila, que estaba en Badajoz, y el otro va a ser Miguel Fresneda, Mengíbar, que llega y lo nombra gobernador militar, es decir, que se va a encargar un poco de la Junta de Arbitrio, ¿no? Que era la función que desempeñaba Navarro, que era el equivalente a alcalde de Melilla. Entonces hay que entender eso porque en esa conferencia, en esa junta que se celebra precisamente el día 6 para dilucidar sobre el tema del socorro, donde se reúnen todos estos militares, hay que ver cuál era la situación de ellos y el conocimiento que tenían de ellos. Es decir, son generales que de pronto se ven en Melilla, ya había pasado todo, se encuentra con unas fuerzas que llegan totalmente desorganizadas y tienen que mandarlas. Bueno, hay que situarse en ese contexto, es decir, con un desconocimiento absoluto, militares que estaban en destinos totalmente distintos, muy alejados de lo que era la guerra, tropas que llegan tarde, que llegan equipadas. Bueno, de hecho, uno de los periodistas cuenta que en una de las salidas que hacen al exterior, pues habían llevado cañón y se habían dejado la munición, se la habían olvidado. Así, una serie de situaciones un poco anacrónicas, y en ese momento lo más prioritario era la defensa de la plaza, ¿no? La defensa de la plaza, y que no solamente lo dice Damaso Berenguer, es decir, que ahí se le achaca la responsabilidad a Berenguer. Pero esa defensa, eso mismo ya lo dice Pérez Ortiz, lo dice en el libro, cuando ellos están en el interior, dicen que hacer una salida es una locura. Dice, ¿cómo podríamos recorrer 26 kilómetros hasta la Restinga
con el estado moral de las tropas y con la carga de 400 heridos. Eso era realmente imposible. Y Berenguer sabía que poner esa salida de las tropas pues era un riesgo, ¿no? El ministro le dice, bueno, usted antepone pues el corazón de soldado a la cabeza de gobernante, ¿no? Es decir, que él tenía que ver como gobernante, no quería asumirla en una tragedia mayor. Aunque hay quienes hablaban, entre ellos el coronel Riquelme, que era el que propiciaba pedir el socorro a ellos. Es curioso además, Riquelme, que es una figura muy interesante, el coronel Riquelme, después fue republicano, estuvo de capitán general, se exilió en París. Esos días, con el nombramiento de los generales, asume el nombramiento de jefe de las tropas indígenas, sustituyendo a Morales. Y curiosamente, Riquelme, que prácticamente toda su carrera, él era de la 7ª promoción, una promoción que solamente duró un año, se llamaba la Triste, porque salió en el año 98 la 7 Mesina, porque fue una promoción que solamente hicieron un curso, no hicieron 3, llegaron allí. Era primo de Riquelme, de general Riquelme, que en ese momento estaba de comandante allí en la Academia de Toledo. Y eso, ahí hay un tema de mucho interés, cómo Riquelme, que era profesor desde que era teniente en la Academia de Árabe, donde impartía clases también a Abdelkrim, como siendo profundo conocedor, hablaba perfectamente el árabe y conocedor pues, de todo, como su jefe que había sido de las tropas indígenas, primero no participa en esa reunión, es decir, se le excluye de esa reunión cuando era el que realmente podía dar más información, ¿no? Y cómo no jugó un papel también importante en el tema del socorro, porque claro, el tema del socorro se plantea únicamente como para llevar a las tropas, pero había que tener un plan B, es decir, había que haber planteado un plan B, incluso un plan C, ¿no? Como hay que hacer en todos los momentos, en todas las situaciones de la vida, cualquiera que sea, pues hay que tener siempre un plan B previsto. Y no hubo nada, es decir, ahí lo único que se plantea el socorro. Podía haber habido una negociación y había personas que podían haber establecido esa negociación. Uno de ellos era Riquelme. Un error también fue enviar a una persona como Morales, que era una persona que conocía perfectamente todo el árabe, todas las tropas. Pues bueno, se le manda a primera línea, Pero de ahí fuego. no puede ser un poco porque en Anual tanto la policía nómada, la policía, bueno, indígena, como los regulares, bueno, más la policía, ¿no? Que cambió completamente casi de bando, y los regulares, muchos de ellos, al llegar a Melilla, se marcharon para sus casas por falta de órdenes, ¿no? No sé, como se les dejó marchar, a lo mejor se consideraba que estos no tenían ya un papel válido porque no se iba a usar a priori a corto plazo a las tropas indígenas, ¿no? Sí, esa es una de las posibles causas, pero bueno, que fue una pena que no se hubiese previsto, pues bueno, pues una posible acción que había de negociación que se hubiese establecido con personas que eran próximas a Abdelkrim, es decir, y de hecho se ve con el fallecimiento de Morales, que es el único cadáver que devuelve, ¿no? Se devuelve al gobierno. Y yo creo, para mí ese tenía un mensaje, ¿no? En el libro del Padre Revilla es el único capítulo 1 que hago una especie de fabulación un poco, y hablo del enigma de Abdelkrim, ¿no? Cómo devuelve el cadáver de Morales, y de Silvestre no sabemos nada, ¿no? Es un tema curioso, y el tema de Abdelkrim tratado relaciones con Silvestre es un tema que daría pues para un estudio serio. Pues más o menos los puntos que queremos tratar, porque no era tampoco hablar en sí de los actos heroicos de Monterruit y de las hazañas, que ya hablamos algunas de ellas en otros programas. Era un poco el contexto, ¿no? De 12 días de asedio, que es como
es lo peor incluso para un gobierno, ¿no? Porque tú puedes gestionar la derrota como en Anual, que fue una masacre en un día, y eso lo gestionas. Pero ¿cómo tienes ahí a 12 días, ¿no? Con la gente que no la puedes liberar a unos kilómetros. ¿Y qué precio tuvo después para, digamos, el gobierno? Bueno, sabemos que hubo la llegada de Primo de Rivera, pero si pudo aceptar más estos 12 días de incapacitación, ¿no? De no Sí, mostrar hombre. capacidad al propio desastre de Anual, a lo mejor. Sí, claro, evidentemente, hombre, supuso porque fue una agonía que se vivió, fue una angustia que se vivió. Es decir, hay un momento que se produce una llegada a Melilla de muchas personas, ¿no? Que van buscando, que no saben, claro, saben que han fallecido, ha habido un desastre anual, pero no saben nada de lo suyo. Entonces, es una riada de gente que llega a Melilla. De hecho, el alto comisario en una de las conferencias se lo llega a decir al ministro, bueno, aquí tenemos un problema de llegada. Claro, Melilla tampoco en aquel momento estaba capacitada pues para acoger a gente, a población civil. Tenía problemas con la población militar, con la población civil más todavía. Y de hecho se plantean el limitar eso, controlar ese acceso. Es decir, que había esa angustia durante esos 12 días con una oposición que evidentemente hacía eso. Pero volviendo al socorro, sí que me gustaría destacar, porque cuando se habla si se pudo socorrer o no, yo recojo en el libro y es un tema interesante porque es un personaje. Hay un libro que se llama El pánico de Anual y el socorro de Montearre. Y está formado por N.C. A mí fue un tema que me causó mucha intriga y hasta que conseguí localizar quién era ese N.C. Y es un personaje interesante. Respondía al nombre del teniente coronel Nazario Cebreiro Urieses, un teniente coronel que toda su carrera la hizo en el norte. Tenía un hermano de Estado Mayor, es decir, no era un coronel africanista ni que tuviese tampoco vinculación, era un estudioso de temas del ejército. Era bastante riguroso. Él hablaba, por ejemplo, que el Estado Mayor en España pues se podía acceder simplemente con el grado de segundo teniente y con 2 o 3 años de servicio, mientras que en otros ejércitos se exigía una formación mucho mayor, ¿no? Y decía también, reclamaba que como España pues no mandaba a esos militares mandaba fuera e incluso traía a militares dentro pues para dar otro tipo de formación a la gente, ¿no? Y respecto a Montearre se decía que era un tema de Estado Mayor, era un tema de ajedrez, ¿no? De plantear sobre el papel los distintos escenarios. Él plantea el tema de la logística. O sea, cuando uno lee el libro de eso, te das cuenta de que no era un tema fácil. Te plantea el tema de la logística, decía, vamos a ir con un ejército, es decir, ¿con cuánto vamos a llevar? Bueno, vamos a suponer que vamos a llevar con 3.000 efectivos. Hay que atravesar toda la llanura, que el enemigo no nos está haciendo el pasillo como se lo hace al Real Madrid cuando al Barcelona cuando va a la Liga, ¿no? Están allí y suponían, van con heridos y los heridos que se causan, llevarlos ya sabemos lo que planteaba. Entonces él decía, vamos a ver, de Melilla a Montearre, 40 kilómetros, serían en marcha rápida, pues a lo mejor 2 o 3 días. Pero marcha rápida no, porque no van de excursión, es decir, van en terreno donde hay peligro. Es decir, en una marcha normal serían a lo mejor 4 días. Bueno, 4 días hay que plantearse cómo las tropas van a vivaquear, es decir, cómo van a acampar cada noche. Sí. A acampar cada noche y después todo el material que necesitaban para aprovisionamiento, tanto de comida como de forraje, como demás. Es decir, precisaba una cantidad de caballos, puesto que en aquel momento no había camiones para transportarlo. Y después decía, vamos a ver, vamos a llegar con esos efectivos, lo que sea, llegamos a Montearre, bien, allí hay que llevar comida, hay que darle comida, hay que salir de Montearre con esas personas también y con esos heridos. Es decir, que no era un tema fácil, y lo decía una persona, un estudioso del ejército, que no tenía, digamos, un ánimo al revés, era muy crítico, y de hecho, cuando habla incluso de Berenguer, pues dice claro que el problema de Berenguer es que ni tenía un ejército, ni tampoco tenía generales adecuados, es decir, no tenía generales de distintas armas que mandase, ¿no? Es decir, tenía
como apoyo un Estado Mayor consolidado, un general responsable de artillería, es decir, que no tenía un apoyo. Aparte que Berenguer estaba en Tetuán, hay que ver esa situación. Berenguer estaba en Tetuán y la comandancia de Melilla era un poco autónoma, lógicamente, porque el que la mandaba era un compañero suyo, incluso con más derecho para haber ocupado el puesto, ¿no? Y se dice que entre dos iguales se manda con mucha contemplación y se obedece con mucha repugnancia, ¿no? Es decir, que no era fácil mantener, y él tenía que tener confianza. Pero, de hecho, hay Berenguer, y si ya queremos hablar de las responsabilidades... Pero antes de avanzar, es que cuando comentaste una cosa y me entró una duda y lo estoy buscando, Sí. a Monterruit iba un tren, ¿no? Sí, pero el tren el primer día queda totalmente... Sí, pero bueno, que había una vía Sí, ferrocarril. sí, a Montearro, claro. Sí, En estoy buscando ahora mismo. 1915 llega el tren, van infantes, van a inaugurarlo el tren, porque decía además que en el ejército el tren debía seguir a las mochilas de los soldados, ¿no? O sea, las locomotoras deberían seguir a las mochilas de los soldados. Es decir, que el tren era un elemento fundamental pues para ver, de hecho, llegaba hasta Tistutin, pero lo ideal y lo lógico sería que hubiese seguido más pues para facilitar un provisionamiento y demás, aunque el tren tampoco era un elemento seguro en tiempo de guerra, ¿no? Porque era un elemento pues muy fácil de sabotear, ¿no? O sea que en caso de guerra, pues bueno, pues se hubiese saboteado, pero el tren ahí no pudo... A ver, esto que no pensemos un tren blindado, era un tren casi minero de estos de vía estrechísima. Sí, un tren normal, un tren normalito, claro. Un tren normalito, que dejó de funcionar el primer día y después, bueno, pues se lo hubiesen quitado. Es decir, el tren no había tenido allí ningún viso de... No, lo único es para si vas avanzando al lado del ferrocarril que te lleve parte del suministro. Claro, sí, pero eso, es que las condiciones, eso hubiese sido deseable, pero hay que analizarlo las condiciones que se estaba allí. Es decir, con un enemigo muy poderoso, un enemigo que no nos iba a dejar por las dificultades hay que tener en cuenta que una tropa que estaba totalmente desmoralizada, eso lo dice Berenguer desde el primer momento, es que me encuentro con una tropa totalmente desmoralizada. Entonces, una tropa que llevaba ya 4 retiradas, hay que tener presente eso, que de anual hasta Montearri eran 4 retiradas que habían hecho de los distintos sitios. Entonces, esa tropa no estaban para seguir, Claro, para Berenguer hubiese sido muy fácil decir, bueno, pues tiramos para adelante, asumen eso, ¿no? Y de hecho hay una intervención muy interesante en el diario del 14 de julio de 1922, en el diario de sesiones, porque Berenguer era senador. Él precisamente solicita intervenir para hablar de su responsabilidad. Y Berenguer presenta su dimisión 5 veces al gobierno. Durante 5 veces, es decir, que él asume su responsabilidad. Y mira, voy a leer del diario de sesiones una reseña muy breve, que es lo que dice. Dice, había una unanimidad en que no podíamos ir a Montearri, porque no recibimos un ejército. Entusiasmo sí, dice, pero no basta. Como decía el duque de Wellington, el entusiasmo no proporciona ni el vestuario, ni el armamento, ni la instrucción, ni hace soldados. Entonces dice, quien había tomado la grave responsabilidad era él había tomado la grave responsabilidad de no ir a Montearri, entonces por eso él presenta su dimisión al gobierno. Presenta una dimisión que no se la acepta. Y además, en un momento determinado le dice, puesto que yo no he podido acudir en socorro de todo esto, y para facilitar la decisión del gobierno, él ofrece su cargo dispuesto a cumplir mis deberes militares si el gobierno estima utilizable en el puesto subalterno que se digne designarme. Es decir, él reconoce que es el máximo responsable, aunque esa responsabilidad yo la cuestiono, porque bueno, estaba a muchos kilómetros de distancia, pero él presenta la dimisión. O sea que otra cosa no podía hacer, la presenta 5 veces. Y Maura, la última, pues no la acepta, es decir, la llega a presentar cuando los debates en el Congreso, que la prensa empieza a exigir las responsabilidades, ya en noviembre, ya el gobierno de Maura ya llevaba el recorrido, él se la presenta de nuevo, dice, bueno, pues ante la crítica de la prensa
y crítica que surge también de algún estamento militar, como es el caso del general Baylor, pues él presenta la dimisión y tampoco se la acepta. Es decir, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Y es un diario de sesiones muy completo porque él ahí habla de todo, analiza absolutamente todo, e incluso en el tema de Silvestre, él es defensor de Silvestre, es decir, él podía, en otro caso, le hubiese echado la culpa al muerto, ¿no? Que era lo más fácil. Sin embargo, no. Berenguer hace una defensa de Silvestre, dice que era un general en que confiaba en su talento y demás, pero dice una cosa muy importante que resulta, ¿no? Que él dice estaba convencido que mi compañero había hecho todo lo que podía para salvar la situación militar. Y si sufrió un desvarío, a él indudablemente le enloqueció la pérdida de Gueriben después de la de Abarrán. No puede atribuirse más que a motivo de enfermedad, no es una falta militar. Es decir, ahí añade un componente psicológico que también es preciso analizar, ¿no? Porque se analiza... yo la impresión que tengo es que todo el tema de Anual y demás se analiza fundamentalmente desde el punto de vista militar. Y hay muchos factores que conviene también tener en cuenta, ¿no? Eso lo estudia la polimología, la ciencia de los conflictos. Hoy día se estudia desde diversos aspectos. Es decir, el tema de Anual hay que estudiarlo desde el punto de vista político, económico, geográfico, hay que tener en cuenta eso, psicológico, del adversario, de la razón. Es decir, que muchos factores que intervienen y el factor psicológico interviene mucho. Fundamentalmente, hay que ver la actitud de un Silvestre que sufre, un revés tan duro como el de Igueriben, no solamente ya por la pérdida de Igueriben y por la imposibilidad de socorrerlo, pues eso yo creo que le vuelve loco, ¿no? Y concentra ahí todos sus efectivos. Pero es que los telegramas, si se leen los telegramas de Benítez, el comandante Benítez, yo cada vez que lo leo me ponen los pelos de punta, ¿no? Pues yo me imagino, o sea, yo leo un telegrama de Benítez, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo leerlo porque me resulta angustioso. Y lo leo aquí en mi casa 100 años después. Yo me imagino y enviados por el heliógrafo. En esa situación, pero leerlo en aquellos momentos, leer esos telegramas, debió de obnubilar la mente de Silvestre, de lo que estaban ahí, de ahí pues la salida que se produjo y las consecuencias son factores a tener en cuenta cuanto menos. Eso, el que quiera conocer esa situación, que vea el programa Igueriben, los de Igueriben, no se rinden, y es un programa que hice, claro. Fue el primero, yo creo, o el segundo directo que hice aquí en Verun Artis, y es un pedazo de programa que tenéis que verlo. Fue con David Gómez Domínguez, que hizo una novela muy interesante sobre el tema. Sí. Son programas que son muy completos, El de Igueriben está muy bien, el de Anual también es un programa recomendable para conocer todo eso, que lo hace mi paisano y aquí con vecino, que es Gerardo Muñoz, magnífico. Y después los que está haciendo Miguel Castro Pereira, pues también son programas que te ayudan a conocer, y además es importante, y en eso coincido con Castro, con Miguel Castro, gran amigo, entonces este tema, aparte de divulgar la historia y divulgar aquellos hechos que no son conocidos, ¿no? Yo mi intención siempre es poner ahí una serie de textos para que realmente después los interesados en el tema quieran profundizar más sobre el mismo, ¿no? Entonces, en el rescate de esos personajes anónimos, sí, ¿no? Esos personajes anónimos que le hemos puesto cara, como fue el caso de Pedro Cabot, en un trabajo magnífico de Jesús Castillo, el caso de Gabriel Sainz, que lo sacó su sobrino nieto, que se encuentra la carta que le manda a su padre, que el padre Revilla la encuentra allí cuando ocurre socorrerlo. Es decir, gracias a eso le vamos poniendo nombre a todos esos personajes. Es decir, que cuando hablamos de cifras, 10.000, sí, pero hay. Y yo hace poco, no sé si cómo vamos de tiempo, No, tranquilo, sí. Vamos. Hace poco en Valdeobispo, en la provincia de Cáceres, que fui a dar una charla, pues bueno, allí se producía el caso que conocí a los nietos de un hombre, Vicente Sánchez Marco,
y fue de los que se salvaron de Duncan, de Montearruy y del cautiverio. O sea, que Bueno, volvieron a nacer todos, porque si no, no hubiese sí, sí, nacido pero ninguno. fíjate, este hombre dice, llega a Valdeobispo con 2 meses de permiso, llega allí para recuperarse. La madre había muerto, decían que de pulmonía. Yo creo que la madre murió de tristeza porque muchas madres murieron, incluso algunas se suicidaron. Hubo algún caso de que alguna mujer se tiró al tren, porque claro, había sido una locura no saber lo que pasó con su hijo. En algunos casos mejor que no supieran cómo murieron, pero no pudo contar. Y este hombre llegó, pero a los 2 meses se tuvo que volver porque le quedaban 3 meses para terminar O los sea, 3 no le años. contaron el tiempo de presidio, como se No, dice no, en no, España. Sí, sí, sí. ni Hay que tener dieron, cara, ni, casi nada más. ni dieron permiso. Tuvo que volver a Medellín. Afortunadamente no le pasó, pero imagínate la gran tragedia que hubiese supuesto que este hombre, después de haber salido de todo eso, hubiese llegado a Melilla y que un Paco pues le hubiese pegado un tiro y se lo hubiese dado. Afortunadamente ese hombre vivió muchos años, murió ya mayor, con ganas de conocer, me decía el nieto, Luis Carlos Sánchez, que es profesor en el Instituto de Cáceres, estudioso del tema, que bueno, conoció ya era mayor, su abuelo vivía bastante, y hablaba con ganas de volver allí, es decir, que no tenía ese, lógicamente había vivido, ¿no? Pero bueno, que no le supuso, por dentro lo llevase, pues bueno, pues un drama, supo superar esa situación. Y ese drama pues lo vivieron muchas familias, ¿no? Afortunadamente pues se le está poniendo nombre. Y ahora precisamente estos días, pues a raíz de todo esto, pues he entrado en contacto con una abogada de Jerez, chica joven, de Alcalá de Guadaira, y está intentando, lleva años, pues luchar por recuperar la memoria de un tío abuelo, Fernando Franco Pineda, un alférez, que murió allí y está intentando pues recuperar, bueno, restablecer un poco su imagen y destacar a un chico joven de una familia muy acomodada. Era compañero además de promoción del hijo de, he estado siguiendo un poco la pista del hijo de Silvestre, va con él y bueno, encontró la muerte allí, ¿no? Y bueno, o sea que yo creo que hoy día yo sí que observo que hay un interés por determinados ámbitos, ¿no? Por Anual. Es verdad que cuando preguntas a cualquier Anual se desconoce totalmente el tema, ¿no? Pero afortunadamente eso se contrarresta con un montón de gente muy personas que hay interesada, sí. estudiosos, pero hasta límites insospechados, ¿eh? Yo me asombro, ¿no? Y tú ves si entras y después gracias a programas como el tuyo, ¿no? O programa también que tú también lo citas aunque sea de la competencia, pero es una competencia muy buena y Joaquín, creo que te refieres a Joaquín, ¿no? Rivera Chamorro. Muy cordial, claro. No, Joaquín no es competencia, es colaborador porque los dos difundimos la historia. Sí, colaborador, ya lo sé. Yo digo competencia entre comillas, por supuesto. No, Entonces, la gente, a ver, yo creo que en el ambiente español, ¿no? De divulgación histórica, hay muy buen ambiente. Es decir, yo pido contactos, me los dan y yo doy a gente contactos, ¿no? Yo creo que otra cosa ya es con gente que no se conoce, que hay unas guerras muy extrañas, ¿no? Y a veces yo soy víctima de los combates. Hay, y entre los que escribimos, y yo lo veo en el Facebook, en el grupo de Anual, dentro de vez en cuando, porque hay 3.000 personas. Y bueno, todo el mundo dispuesto a ayudar, a dar información, todo eso. Y yo también quisiera hacer como investigador, que es lo que realmente me gusta de los temas y de los archivos, también hacer un reconocimiento al personal de los archivos, porque sin ellos, por lo menos mi trabajo, pues no saldría adelante, ¿no? Cuando uno tiene oportunidad de conocer varios archivos, conocer a la gente, trabajar en ellos, te das cuenta del esfuerzo que se hace, de los pocos medios que se destinan y después de la profesionalidad. Yo que soy funcionario muchos años, ya me hubiese gustado encontrarme funcionarios con la profesionalidad que tienen los archiveros documentalistas. Fíjate, el otro día me ocurrió una cosa curiosa, precisamente pues para tratar de documentarme de Nazario Cebreiro, este hombre. Bueno, tenía la documentación, pero me gusta tener más, y entonces le escribí a la archivera de Castro Urdiales, Mari Carmen Galván Rivero, me parece, sí,
le dije, digo, mira, estoy investigando sobre este hombre, quería información, si hay una información, pero que te sea fácil, ¿no? Porque tampoco es una información que para mí va a ser muy relevante, sino simplemente por si puedo añadir algo más. O no, había que consultar los padrones, total complicado. Total que bueno, que a los 4 o 5 días me dice, mira, está buscando, y me mandaba un acta que había con el alcalde, había un conflicto, y bueno, eso es fundamental porque a este teniente coronel lo matan al inicio de la guerra civil, lo fusilan en Torrelavega. Ya sabemos el porqué. Había sido crítico con la ley Azaña, había sido crítico con la reforma militar, y debió tener un conflicto de tipo político ideológico con el alcalde allí, y me mandaba, que todavía no tiene oportunidad de leerla, me mandaba el acta donde se había producido, y de hecho tuvo durante los años 32-33 sufrió varias querellas por publicaciones, ¿no? que hacía y demás. Sí. Pues es un poco salirme del tema, pero yo creo que también hay que hacer reconocimiento a personas que realizan una labor de divulgación en segunda fila, ¿no? Que nos permiten a nosotros sacarla a la luz, pero detrás de todo ello hay mucha gente que aporta información y demás. Sí. Y bueno, esto es un poco, pero ya la otra parte que dedico es a lo del Congreso y demás, pero bueno, eso ya el que tenga interés pues ya se puede, porque no es una cosa. Es interesante conocer lo que opinaban algunos, sobre todo cómo criticaban la falta de aeroplanos que no se tenían, es decir, había muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Indalecio Prieto dice que cómo no había una división al otro lado del estrecho preparada siempre, ¿no? Que hablamos del plan B, o sea... No, y si lo hubiera, le criticarían por haber demasiados soldados. Claro, tenían que venir, se embarcaban en Valencia, tardaban 2 o 3 días en llegar, se cogían de allí, es decir, que no había al otro lado, no había previsto algo para un momento determinado. Otros decían que por qué no iban las tropas de Larache y Tetuán y se sustituían allí, eran tropas que estaban más formadas. Otro llegaba a decir que por qué no había 3.000 oficiales, esto era curioso, porque decía, bueno, con 3.000 oficiales que hay en el ejército, ¿no? Que están en la península, con eso hacemos un batallón. No, pues tenía que sí, y bien formado. Mandamos ahí además de gente formada, ¿no? Sí, quería mandar ahí a los 3.000 oficiales, pues me imagino yo que cuando oyesen esa noticia, pues vamos a ver. Sí. Bueno, el tema es muy interesante, pero bueno, yo creo hay una pregunta en el chat que tiene relación a cuánto se pagó por los supervivientes. En el programa con Miguel Castro Pereira habló de 4 millones por un total de... Sí, se pagó 4 millones más, se pagó 4 millones... 4 millones más 55.000 pesetas que en un momento determinado pidieron y que tuvo que negociar Horacio Echevarrieta, porque si no lo dejaban escaparse. Es decir, fue 4 millones más después, durante el cautiverio, el aprovisionamiento o el llevarle comida o las cartas y tal, eso se pagaba. O sea, esto cobraban absolutamente por todo. Y de hecho también... el cadáver de Morales pasaba una factura de 2.000 pesetas, me parece, pagaron los gastos, o sea que se cobraba por todo, pero fue 4 millones. En un principio ese tema se podía, bueno, es una de las cosas que se podía plantear, ¿no? Si se iba a pagar antes, pues ¿por qué no se pagó en un primer momento? En un primer momento el gobierno siempre tenía la duda de si ese dinero iba a servir para comprar armas y atacar. Para fortalecer el ejército de Berlín, ¿no? Al final se pagó, es decir, que hubiese pasado, pues si se hubiese pagado antes, a lo mejor se hubiese pagado menos, se hubiese negociado, porque hay un momento en el que sueltan 50.000 pesetas, se pide por la liberación de Navarro cuando estaban en casa de Benchelal, se pidió 50.000 pesetas, ¿no? Bueno, ahí hubo complicado, había que ponerse la situación y que el enemigo no era tampoco un enemigo que estaba organizado al que pudiese ir al jefe, que era una tropa de Pancho Villa, entre comillas, donde cada tribu iba por su cuenta y tenían un objetivo común. El objetivo común era el botín, ¿no? Que era una de las armas con las que se luchó para unificar un ejército. O sea. Y una pregunta también es, ¿por qué se eligió Monterruid y no otros campamentos que tuviesen Aguada y estuviesen más cerca de Melilla? Bueno, sí, eso se plantea en algunos sitios. Bueno, hubiese estado también más lejos. ¿Qué hubiese pasado? Hombre, se puede hacer... 100 años después se pueden hacer muchas conjeturas, ¿no? Diego decía que estaba mucho mejor. Bueno, ¿qué hubiese pasado allí? Pues estaba más lejos, ¿no? Hubiese sido posible que a 40 kilómetros no se pudo socorrer a más distancia. Hubiesen podido mantenerse, hubiese podido resistir un poco más.
pero ¿en qué condiciones? Pues no sabemos tampoco. Es decir, son hipótesis. Una vez pasado, pues pasó como con el Socorro, ¿no? Se hacían muchas hipótesis. Pues sí, yo voy con 3.000, se puede hacer por la Restinga, sí, pero y las barcas que se necesitaban para llevar a la gente, que no es un tema, no es un tema fácil. Pero yo creo que ya más que entrar en divagaciones de ese tipo, bueno, que siempre es bueno, ¿no? Pues hay que ir a la consecuencia y ver si efectivamente eso a qué dio lugar, como tú has planteado antes, la dictadura y demás, o qué hubiese sido, o si de esa enseñanza hemos sacado algo, ¿no? O que así haya sido positivo. Pues son elementos que plantean muchas alternativas y muchos temas. Hay una pregunta que es interesante. Es que, bueno, la sé de memoria, más o menos viene a preguntar que él oyó o leyó que en Alhucemas se habían encontrado a soldados españoles que estaban como esclavos todavía, que no se habían liberado Sí. en este pago, ¿no? Sí, eso se dice después durante bastante tiempo, ¿no? Que había en algunos sitios que estaban esclavos, en algunos otros sitios que se habían hecho musulmanes, se habían islamizado, es decir, porque de vez en cuando aparecía alguno en algún sitio, ¿no? Bueno, pues pudieron darse Sí, circunstancias los dos de eso, casos, sí, ¿no? perfectamente. En un ejército tan grande y demás, y hay que tener en cuenta que los rifeños, pues cada uno también era distinto, es decir, tampoco podemos enjuiciarlo a todos de la misma manera, ¿no? O sea, que se produjeron incluso en cuanto al trato, el trato que hubo, pues el trato era muy variable, es decir, Sí. era un poco. Y después lo que se analizaban de las causas de todo eso del desastre, bueno, pues, hay muchas causas y yo ahora, pues si me permite ya, y sí que hago el último libro precisamente hablo una de las causas que se decía era de la corrupción, ¿no? Se achacaban a de las causas del desastre de todo esto, pues se achacaba a la Los corrupción. millones de la racha, ¿no? Efectivamente, entonces sí, yo he recogido el millón de la Larache El millón. y lo que he hecho es, bueno, es una continuación de lo que López Rienda no contó en el millón, pues es decir, todos los consejos de guerra que hubo y demás. La figura de López Rienda, que es una figura, un cronista de Marruecos considerado el mejor, y es un tema interesante porque, bueno, permite analizar una de las consecuencias que tampoco, claro, pues se hablaba, dice, bueno, que había corrupción, había prostitución y había juego. Claro, lo decía alguno de los militares, bueno, hay que tener en cuenta que los campamentos no eran conventos de monjas, ¿no? Es decir, esas circunstancias se daban. Yo he tenido la suerte o la circunstancia de que muchas de esas cosas las he vivido en situaciones distintas. O sea, porque, por ejemplo, en el Ayun, la marcha, yo ahí en la marcha verde, pues yo allí viví una gran concentración de militares, una población totalmente militar, civiles éramos muy pocos, y donde efectivamente había prostitución, además muy palpable. Ayun era pequeño, había una callecita pequeña, pasaba con mi mujer y un niño pequeño que teníamos, pasamos ahí todos los días, veíamos ahí las colas que había y demás, y yo iba al banco a ingresar mi nómina todos los meses y las que llegaban allí era tremenda. Y era un poco el caso de Pantaleón y las visitadoras, ¿no? Sí. Y lo hubiera reproducido, era igual. Pero fíjate, ahí hubo un momento que se produjo una evacuación de la población, toque de queda, se produjo una evacuación de toda la población civil, mujeres, nos quedamos unos pocos en circunstancias, y se llegaron a evacuar a las mujeres estas. Bueno, claro, si eran españolas, claro. Sí, pero a los 2 o 3 días mandó llamar el gobernador, ¿eh? Claro, se montaba allí una... Y vinieron, ¿eh? 2 o 3 días vinieron, se incorporaron. No, yo el libro de Pantaleón y las visitadoras lo leí hace tiempo. Sí, pues bueno, claro, yo cuando vi esa situación la viví igual, ¿no? Sí. Entonces, y había juego también, pero tampoco hay que tratarlo como un tema generalizado. De hecho, López Rienda en el libro lo dice, es decir, que denunciaba un tema precisamente para salvaguardar la honestidad de mucha gente que lo subo, ¿no? De lo mismo que cuando habla de la cobardía, podemos hablar de la heroicidad de mucha gente, ¿no? O sea que hay que analizar la historia poniéndose en el lugar y en aquellos años, en aquellas situaciones, en ese momento, que son totalmente distintos a los que nosotros vivimos, lo vemos, ¿no?
Eso es importante. Sí. Pues, Carlos, muchas gracias por el programa y por este viaje en el tiempo para conocer un poco mejor Montearruit. Y queda mucho de África por conocer. Muy interesante esa vida tuya en el Sáhara, ¿no? Y a lo mejor un día si quieres contar un poco cómo era la vida en aquel momento. Yo tengo un par de Sí, programas no, sobre... claro, no, no, es que lo he vivido, porque fíjate también en Melilla yo vi la independencia fue en el 56, pero las tropas españolas no abandonan Marruecos hasta el año 61. Sí, había un escalado que hizo un programa Claro, entonces en Melilla se produjo una concentración de militares en el año 61, también una población totalmente militar. Ya, yo nací en el 50, 10, 11 años he vivido todo eso. Mi padre además era oficial de regulares y de la Legión. Yo he ido a Segán, al cuartel de Segán muchas veces, y mi padre ha estado en el Gurugú, allí incomunicado los últimos meses, porque hubo también tema, decir que todo eso se ha vivido y son situaciones que te permiten la distancia, pero analizarla a la vez de otra forma. O sea, yo ya te digo que en el ayuno yo lo he visto, y después el tema de la distancia, de el comportamiento de Berenguer o Silvestre, yo lo he vivido también, igual la misma situación, obviamente en ámbito distinto y con consecuencias distintas, pero yo he vivido esa situación de estar a 400 kilómetros del responsable, yo como segundo, y saber que las decisiones que se tomaban, el responsable lógico era el que estaba. Tú a 400 kilómetros no podías ser responsable de una situación que la controlaba el compañero tuyo. O sea, tú no tenías eso hay que... Ya te digo que yo viví esa situación y es un tema de análisis, pero bueno, ahora no daría tiempo porque sí que sería un tema por eso. Ya no quiero alargarme y bueno, agradecerte y bueno, también agradecer a las personas que hayan estado durante todo este tiempo y a los que los que lo vayan a ver después, pues espero que le haya resultado de interés, ¿no? Que es el objetivo que tenemos, lo que hablamos aquí, o intentamos divulgar la historia, que la gente profundicen en que Montearruit profundice si lo que y el quiera. Sí, bueno, manual. pero por lo menos el hecho ya de conocer y de sonar y todo eso, yo creo que ya es un paso adelante. Después ya a nivel de profundización, bueno, pues tampoco podemos pretender que se hagan especialistas en tema, ¿no? Pero bueno, por lo menos que sepan lo que pasó, que sepan las consecuencias que tiene y bueno, todos los que trabajamos en ese sentido, dando conferencias, charlas, escribiendo y demás, bueno, porque sean gotitas y tal, pues se va consiguiendo que la gente se interese. Yo creo que hay un interés ahora, por lo menos la gente por conocer, ¿no? Saben que desconoce y cualquiera de nosotros, cuando hablamos con alguien de Montearruit Anual, le gusta esa historia. Le gusta conocer esa historia, pues se quedan asombrados, claro, no lo desconocen. No, sí. En España no hay ni una película sobre el tema. Hay una serie, la única que hay, y popularmente no es muy conocido el hecho, es decir, poco se sabe. Es decir, por desgracia, es así. Y también hay que recordarlo, nosotros los que queremos que no se olvide, hay que recordarlo porque también una persona no muere hasta que alguien se olvida de él, ¿no? Y al final toda esta gente que murió, jóvenes todos, ¿no? 18 años, 19, murieron y mientras alguien se acuerde no de cada nombre de ellos, ¿no? Pero sí de su muerte, al menos vivirán eternamente, ¿no? Pues eso es una misión que tenemos como españoles en este caso y también como historiadores, hacer que no desaparezca, ¿no? El recuerdo de estas personas. No, y por eso sí, la posibilidad de divulgar, ya te digo, yo cuando he ido a sitios pequeños, varios sitios a charlar, y siempre llevo el testimonio ese porque creo que es la manera de calar en la gente, es decir, que sepa que sí, que en su pueblo pasó, o sea, que eso no es una cosa que afectó a otros, no, que la vivieron, que le vieron familia, ¿no? Pues se forma una sensibilidad bastante grande y sí, la gente, bueno, por lo menos es consciente de lo que han sufrido los familiares que todavía están, porque son descendientes, desgraciadamente ya han muerto, ¿no? Los últimos que quedaban, pero están los hijos, nietos y
y la labor que están haciendo muchos nietos, bisnietos de recuperar ese papel es fundamental. No, y es de agradecer. Ya para finalizar, me dicen que si la serie que cito es la de las enfermeras, no, aparte de esa, es verdad, hay, bueno, La Forja de un Rebelde, que es un libro, y hay una serie que está muy bien, está disponible en YouTube, si no recuerdo mal, o en televisión española, porque es una serie antigua, en público está abierto seguro, y es un poco, bueno, de esta época no sale anual, pero sí que es, bueno, del África de la guerra de Marruecos, ¿no? Es muy buena película, dedica 2 capítulos, yo creo, 2 o 3 a la parte de Marruecos, el resto ya se mete en la República, ¿no? Y los años turbulentos de la República, pero la parte de Marruecos está muy bien, es decir, da una visión politizada porque el personaje está politizado, ¿no? Pero está muy bien la película, yo creo que... Y no, esa es la película porque tampoco conocemos la otra parte, la historia de la otra parte, claro que es una guerra que hay que tener en cuenta, el enemigo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la opinión del enemigo, y eso no lo conocemos. Sí. Y ahora precisamente, ahora el día 16 en Casa Árabe participo en un encuentro con 2 escritores marroquíes y 2 escritores españoles. Vamos a hablar un poco sobre el ayer y hoy de Marruecos, ¿no? A los 2 lados del estrecho. Yo creo que eso es importante también, conocer y la opinión y buscando pues eso, el punto de encuentro, ¿no? Pues es que dicen ahí, hay alguien cocinando, sí, es que claro, tengo el despacho en la cocina y seguro que sonará la cena. Pues si nada, te están llamando a la cocina, ya. Soy como el perro de Pavlov, ya está sonando. Sí, échame las culpas a mí que me he enrollado un poco. Pues muchas gracias, Carlos. Espero que vuelvas algún día a contar historias de la guerra de Marruecos. Ya vemos a lo mejor estafa, ¿no? Este millón de la racha, esta corrupción. Es interesante verla o ver otros momentos de esa historia olvidada, ¿no? de España en África. Pues muchas gracias, Carlos. La gente que quiera animarse al libro está en la descripción del programa, en el enlace de compra, o en cualquier librería lo pueden solicitar. Se llama 12 días de asedio, de Carlos Sánchez Tárrago. Y nada más, yo creo que ya si quieres despedirte de la gente. Pues nada, bueno, en primer lugar agradecerte a ti la oportunidad. Yo te sigo muchos programas, obviamente los escucho porque siempre se aprende, o sea, de cualquier programa que hable de esto siempre hay algún punto de vista o demás que siempre es interesante, siempre se aprende algo. Y después, bueno, pues a los oyentes, pues agradecerle también la atención que han dedicado. Bueno, demuestra que hay un interés por conocer la historia, sobre todo que es fundamental porque ahora cuando analizamos, vemos la historia de Marruecos, los conflictos. Yo que he vivido muchos años allí y he visto esa experiencia de otro lado. Sí, es que no, hay cosas que no aprendemos, desgraciadamente hay cosas que no aprendemos y hay errores que no es que se cometieran antes, se cometen ahora. O sea, en el caso del Millón, por ejemplo, este es el primer caso de corrupción que hubo en España, pero es el padre, el abuelo y el tatarabuelo de todo lo que se están produciendo ahora, ¿no? Bueno, es el primer caso que se conoció. Sí, bueno, pero se conoció mediáticamente, ¿no? Eso. Por supuesto, pero mediáticamente, pero que no sirvió para todo eso, ¿no? Pues la guerra tiene que servir, o los conflictos tienen que servir pues, para que saquemos consecuencias positivas. Tampoco hay que ser victimista, echar la culpa, no, es que fuimos y qué tal, no, la historia es la que es. España también hizo cosas muy buenas en el programa Marruecos, yo lo he vivido muchos años y sé lo que se ha hecho ahí, sé las cosas que se han hecho bien, sé las cosas que se han hecho mal, pero hay que juzgar eso. O sea, yo creo que la vida es una balanza donde las cosas buenas están en un platillo, las cosas malas en otro. A veces el platillo uno es más alto que otro, pero no es un color ni blanco ni negro, es un color gris la vida, que esa tonalidad a veces deriva hacia el negro, a veces deriva hacia el blanco, y es así. Pues muchas gracias, Carlos, y volveremos algún día anual para conocer más sobre ese desastre que ya no es tan olvidado, en parte por canales de YouTube como el de Joaquín y también por los amigos de Belum Artis que vienen a contar este momento aciago de la historia, pero también heroico. Hay que recordar que mucha gente se sacrificó por defender a sus compañeros. Aquí se habló del Alcántara, pero también de otros héroes anónimos y héroes conocidos también a título personal, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Y me despido de todos vosotros, como siempre, agradeciéndoos que estéis aquí para aprender historia
que confiéis en Bellum Artis para conocer el pasado, que nos servirá también para entender el presente y, por desgracia, un poco para ir viendo lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Hay errores que se puedan repetir, hay que aprender del pasado, ¿no? Es decir, eso es importante y yo creo que hablando de algo que pasó hace 100 años podemos tomar lecciones, cada uno tomará las que quiera y verá cosas que se puedan parecer a lo que pueda suceder en un futuro cercano en España o en otros lugares, ¿no? Porque al final las virtudes y los vicios de los seres humanos son los mismos. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros al canal si sois nuevos y es la primera vez que veis un programa de Bellum Artis. Muchas gracias a todos los mecenas, a los moderadores del chat, a todos, y también recordaros que ahora hay Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica, donde iremos contando la actualidad. Poco a poco iré exportando los programas de actualidad a ese nuevo canal y aquí quedaremos lo más cafetero, ¿no? Lo de historia militar dura y dura, pura y dura, como tiene que ser. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada en Bellum Artis, historia militar. Gracias a todos. Gracias. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta